Genial. Pues nada, muchísimas gracias como siempre al Zoom por hacer posible estos enriquecedores foros para todos los profesionales del sector. En primer lugar, queremos dar los muy buenos días y las gracias de parte de todo el Comité de Carga y Prevención de Pérdidas del Zoom, a todos los asistentes conectados. He visto que ya somos casi 130, así que bienvenidos. Y esperamos disfruten de los contenidos de este encuentro sobre el futuro de la profesión del suscriptor de riesgos marítimos, bajo el marco de las nuevas tecnologías y la incuestionable dinamicidad que caracteriza a esta industria. Axel, gran profesional con una dilatada experiencia de más de 15 años en el mercado asegurador argentino y latinoamericano de riesgos marítimos, es miembro del Comité de Carga y Prevención de Pérdidas de Alsum, como ha dicho antes Juan Manuel, desde hace bastantes años, donde yo tengo la suerte de disfrutar de su profesionalidad y conocimientos técnicos. Y él nos presenta hoy una aproximación a los horizontes, a las oportunidades, a los retos del suscriptor de riesgos marítimos y de carga del futuro, el impacto de la explosión de la información en el proceso de suscripción y la forma de trabajar e interactuar no solo con nuestros asegurados, sino también con los brokers, con los peritos y sobre todo dentro de nuestras propias compañías. También va a tocar el rol de las aseguradoras y las reaseguradoras en este nuevo marco de actuación y realmente analizará pues, cuál será la metamorfosis a la que estará sujeta las nuevas compañías. Y finalmente abordará el conjunto de características, habilidades y necesidades que tendrá el suscriptor del mañana. Axel es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y ha desarrollado desde el año 2004 toda su carrera profesional en el sector de seguros argentino. Sus primeros comienzos fueron en Chapa, Argentina, donde desarrolló durante 10 años múltiples responsabilidades y donde destacó como suscriptor senior de marítimo y de aviación hasta incorporarse en el año 2014 como gerente de suscripción en AIG, la Meridional Compañía de Seguros de Argentina. En el 2017, Star lo nombra el Head de Suscripción de Riesgos Marítimos y de Aeronavegación, cargo que desempeña en la actualidad para todo el negocio de seguro directo y de reaseguro de Argentina, de Paraguay y de Uruguay, para los ramos de transporte de mercancías, stock throughput, DSU, project cargo y responsabilidades civiles marítimas, principalmente las portuarias, entre otras. Bien, en cuanto a la dinámica de este foro, os vamos a explicar un poquito cómo va a desarrollarse. En primer lugar, ahora yo daré paso a Axel. Axel va a llevar a cabo su presentación, su interesante presentación, en la que abordará, como hemos dicho antes, lo que es la explosión de la información, cómo afecta a las compañías aseguradoras y reaseguradoras y finalmente abordará su visión sobre las características del buen suscriptor de riesgos marítimos en futuro. Una vez finalice Axel su presentación, volveré a entrar yo y le haré una serie de preguntas y juntos abordaremos una serie de conclusiones, unas reflexiones sobre lo que consideramos que hará la suscripción del futuro de Marín. Y finalmente con ello abriremos el foro a todos los participantes para que nos trasladéis vuestras consultas, sugerencias, incluso vuestras experiencias. Porque yo creo, y antes de darle paso a Axel, que lo especial de este foro, a diferencia de cualquier otro foro en el que se abordan cuestiones técnicas como una cobertura o una situación como el COVID, es que aquí no hay verdades absolutas, no hay nada escrito en piedra, y por lo tanto, si cualquiera de vosotros tiene una experiencia y ya está empezando a vivir el futuro en sus propias carnes, le invitamos a que nos lo comparta en las posibles consultas que tiene Zoom. Pues nada, Axel, ya no me extiendo más, te doy paso y nada, muchas gracias por esta magnífica presentación y por el artículo que has elaborado. Bueno, muchas gracias primero Josefa por la presentación, muchas gracias a Alsum por el tiempo y lo de magnífico esperemos para después, a ver si es así. Un poco quería hacerles una introducción acerca de cómo nace esta presentación
o este tema en particular de lo que nosotros estamos llamando el suscriptor del futuro o el suscriptor del mañana. Esto viene de lejos por la principal, digamos, inquietud de Alsum, que es el tema de la formación de los profesionales en los riesgos marítimos. Alsum siempre se ha dedicado a este tipo de cosas con una batería de distintos recursos, como es el e-learning, como es los foros, como los congresos, las publicaciones, etc. Y una de las preocupaciones principales, o una diría, de las inquietudes principales de Alsum ha sido siempre el adelantarse a lo que la nueva generación o las nuevas generaciones de suscriptores, ese recambio generacional, va a necesitar tener como bagaje de conocimientos como para poder insertarse en el mercado y conseguir cada vez que nuestro mercado sea más profesional. En base a todo esto que empezó, digamos, con este tipo de inquietud educativa, es que dentro de lo que es particularmente el comité de carga, del cual formo parte, empezamos a conversar y junto con la gente de Alsum empezamos a discutir acerca de otros temas que por ahí excedían un poco el tema de la formación como tal, porque primero estábamos viendo, ok, necesitamos el tema de la formación, pero necesitamos saber cómo y en qué hay que formar a los jóvenes profesionales, a los nuevos suscriptores. Esas habilidades o esa información que necesitamos impartir va a estar dentro de un contexto, de un nuevo marco de cómo funcionan las compañías de seguros y el resto de las compañías de otras cosas, digamos, en la actualidad. Y esa actualidad está delineada o está demarcada por lo que está pasando a nivel tecnología y a nivel de información. Con lo cual, dentro del comité de carga lo que hicimos fue adoptar esta temática del suscriptor del futuro, del suscriptor del mañana, como uno de los ejes en los que estamos trabajando en todo este año 2020 y de la cual hemos ya generado el artículo que salió en la revista, en la última edición de la revista de Alsum, y bueno, y ahora este webinar, esta conferencia, y posteriormente en el futuro seguramente alguna otra cosa antes de que termine el año. Una sola cosa, yo voy a compartir ahora mi pantalla con la presentación. A ver. Espero que se esté viendo. Sí, se ve perfecto, Axel. Ok. Bien. Lo que yo no veo quiero minimizar. Ok. Bien. Entonces, la presentación en realidad se llama una aproximación a las herramientas y características del suscriptor marítimo del mañana. Como bien decía Josefa, y empezamos con un disclaimer, esto no es algo que está escrito en piedra, esto es algo que son reflexiones y son experiencias y es investigación de todo un grupo de gente que estamos interesados en el tema, que hemos, digamos, investigado y hemos visto dentro de nuestras propias organizaciones cómo se está manejando el advenimiento de estas nuevas tecnologías o de esta nueva explosión de la información, como la vamos a llamar, y cómo vemos que el mercado y la humanidad en general, les diría, está cambiando de esta manera abrupta, quizá rápida, y cómo tenemos que hacer como para poder adaptarnos, digamos, ¿no?, a todos estos cambios y qué necesitamos no perder de vista para poder seguir el tren a algo que ahora voy a mostrar unos números, que está creciendo a niveles impresionantes. Primero vamos a darle un pequeño marco conceptual, y empieza diciendo: la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías conforman una serie de cambios estructurales a nivel económico, político, profesional, social, educativo y hasta en la forma de comunicarnos. Creo que estamos viviendo en este momento por el periodo en la historia de la humanidad donde todas estas cosas se están volviendo realidad en muy poco tiempo, por esta pandemia que estamos viviendo y este confinamiento en los distintos lugares con distinto tipo de apertura, pero hemos visto a nivel económico nosotros todos trabajando de la misma manera en nuestros hogares que en una oficina. A nivel político hemos visto nuestros congresos o nuestros parlamentos legislando de manera remota. En lo social, yo tengo hijos en edades de primaria y han participado en algunas cosas que se llaman fiestas de cumpleaños, no sé si alguno los ha escuchado. En lo educativo, mis mismos hijos están teniendo clases online todos los días y les están cargando tareas a través de aplicaciones como Google Classroom.
Y bueno, esto es algo que digamos, explotó en este momento por una cuestión de necesidad, pero ya venía dándose hace tiempo. Y la realidad es que ha cambiado por completo la manera de operar. Ha cambiado la manera de actividades que nosotros antes quizás hacíamos de forma presencial, o por llamarlo de alguna manera de forma física, la hemos cambiado a hacerlas de forma electrónica, y no necesariamente por la pandemia, digamos, las compras online, digamos, cursos online, todo ese tipo de cosas que antes eran presenciales, ahora las estamos haciendo a través de dispositivos, y esos dispositivos, cada cosa que nosotros hacemos, cada huella que dejamos, genera algo de información. Se consolida una nueva forma de entender el conocimiento en donde la información aparece como el elemento central. Esto lo habrán escuchado, lo habrán leído en distintos artículos, que la información es el petróleo del siglo XXI, que es el oro del siglo XXI, y esto es real, esto es así, esto es, la información hoy es la base de cuál se deriva el valor que las compañías y las empresas pueden generar a futuro, digamos. Si bien obviamente las compañías y las empresas tienen sus productos, esos productos van a estar basados o van a estar de alguna manera quizá rediseñados en base a la información o la nueva información que se pueda tener del consumidor, como para poder generar productos que sean más apetecibles o que sean más aceptados, o que de alguna manera tomen en cuenta la decisión del consumidor en un tiempo mucho más real que en la antigüedad o que anteriormente. Particularmente para los seguros, la información siempre fue históricamente para nuestra disciplina la materia prima principal, el desarrollo de las soluciones asegurativas. Y decimos que el impacto de la calidad del acceso a la información en nuestra industria es doblemente significativo. Nosotros no recibimos metales para producir un auto, no recibimos chips para producir computadoras, nosotros lo que recibimos es información, y en base a esa información, aplicando algunos criterios y aplicando algunas otras cosas de las que vamos a charlar en un momento, generamos una solución asegurativa para un cliente o un potencial cliente. Esa es nuestra materia prima, es una materia prima que necesitamos cuidar, y que cuanto más precisa sea, mejor va a ser nuestro producto hacia el cliente. Es decir, que para discutir el perfil del suscriptor del futuro, necesariamente primero tendremos que ver un par de pasos anteriores. El más inmediato anterior es cuál será el rol de las aseguradoras y reaseguradoras dentro del nuevo marco de la información, y eso va a estar dado por lo que nosotros llamamos la explosión de la información, es decir, qué está pasando a nivel de la información que se va generando todos los días a través de nuestras interacciones con dispositivos y con otros cosas que a priori parecerían no generar o no captar información, pero que lo están haciendo, y lo están haciendo todo el tiempo. ¿Cómo es el proceso tradicional de suscripción? ¿O cómo era? Algunos quizás ya estén cambiando, por eso también abrimos a que luego en las preguntas y respuestas nos cuenten cómo si es que ha habido algunos cambios en vuestras empresas o en la manera de trabajar, nos comenten a ver cómo ha sido, pero en líneas generales el proceso se desarrolló como una serie de fases estáticas que producen elementos estáticos. Se prospecta un cliente, se cotiza, se emite si se gana el negocio. Esa prospectación genera un pliego por parte del productor, del broker. Ese pliego contiene información que luego es derivada de la compañía. Basado en ese pliego, la compañía genera una propuesta, ¿sí? Y esa propuesta puede o no convertirse en un contrato estático, que es una póliza. El suscriptor se basa en el estado de un riesgo en un momento dado para proponer términos. Le llamamos foto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, el pliego que nosotros recibimos cuando cotizamos cualquier tipo de riesgo es un pliego o es información que está basada en la información o el comportamiento reciente de la cuenta de los últimos años, y una estimación, digamos, que hace el asegurado acerca de cómo va a ser su actividad para el siguiente año. Que ahí tenemos dos elementos de esto que yo digo que es estático, ¿no? Digamos, tenemos la mejor información que podemos conseguir a un momento basado en una historia pasada que puede no llegar a repetirse, y una estimación del futuro que puede no llegar a pasar. Con lo cual, siempre estamos trabajando sobre fotos, sobre generando información estática y luego cotizando sobre esa información estática, algo que va a terminar siendo una póliza que va a ser mayormente estática, a menos que se den algunas características.
Sobre la foto, sobre la información que podemos conseguir con esta combinación, digamos, de comportamiento pasado y estimación futura, aplicamos como suscriptores técnicas de tarificación, manuales de suscripción, experiencia empírica, sentido común y algo de intuición. Eso es realmente una parte muy importante de nuestro trabajo. Digamos, todos tenemos... Nuestro rodaje nos ha dado experiencia en cierto tipo de cuentas que sabemos que cómo comportarnos ante ellas, que no necesariamente es la misma manera que se comportaría un suscriptor que lleva la misma cantidad de años trabajando y ha visto ese tipo de cuentas y ha tenido distintas experiencias. Es decir, hay un componente intuitivo bastante importante en el trabajo que hacemos, sobre todo quizá en Marín, y vamos a ver cómo ese componente intuitivo que hoy es, diría, una buena parte de nuestro bagaje de conocimientos, puede ir cambiando en el futuro. ¿Por qué el proceso tradicional de suscripción tiene falencias, digamos? Primero porque rara vez, y particularmente en una industria tan dinámica como la marítima y de transporte, es un riesgo, conserva sus características en el tiempo. Nosotros estamos inmersos en trabajar dentro de lo que es la industria de la logística, lo que es la industria marítima, la industria naviera. Son todas industrias donde la movilidad es la clave, donde las cosas no se hacen en una línea recta, donde hay cuestiones que pueden darse en el camino, por ejemplo, de una mercadería que son no necesariamente anticipables, cuestiones que se pueden tratar de anticipar, pero digamos que hay eventos inesperados que pueden llegar a cambiar esas circunstancias. Realmente es una industria muy dinámica, creo que es una de las cosas que a mí siempre más me atrajo de este ramo, y la verdad es que es bueno porque de alguna manera nos mantiene con la adrenalina para poder ser creativos y buscar las soluciones para nuestros clientes, y al mismo tiempo nos genera un desafío porque las cuestiones o las circunstancias pueden ir cambiando de una manera más rápida de la que podemos alcanzar con el estado actual de cómo se trabaja, cómo se suscribe, cómo es el proceso tradicional de suscripción. La información suele ser limitada y necesariamente debe ser provista para su análisis en forma estática, lo dijimos, el tema de la estaticidad basado en comportamiento pasado y estimación futura. Y lo limitado es porque necesariamente tenemos que trabajar con cierta cantidad de parámetros fijos como para poder generar una aproximación lo más real posible a la realidad logística de nuestro asegurado. Ahora vamos a ver, porque quizá esa información limitada hoy es lo mejor que podemos hacer con las herramientas que tenemos, pero en el futuro puede ser que ya no estemos tan limitados y podamos trabajar de una manera un poco más en tiempo real y más proactiva. Los cambios en una póliza o cobertura suelen ser reactivos, es decir, a solicitud del asegurado o de su broker, y muchas veces son implementados en forma tardía. Esto es algo que nos ha pasado seguramente a todos en el sentido de que suele haber generalmente algún problema que genera que el asegurado se da cuenta de que hay algo que no está ajustado desde la cobertura a su realidad logística. En lo mejor de los casos solo genera un susto, en el peor de los casos genera un siniestro, pero muchas veces esos cambios son implementados en forma tardía porque lamentablemente puede pasar que el asegurado haya tenido estas situaciones de manera anterior, de forma anterior, en los últimos plazos desde la suscripción de la póliza, y realmente hasta que el tema no explotó, o hasta que el tema no se manifestó, no hubo una manera de cambiar eso en la póliza. Generalmente entonces se cambia cuando, digamos, se manifiesta de esta manera, que lamentablemente en muchos casos no es la mejor. Pero ¿qué sucede cuando el flujo de información crece a niveles tales que la nueva realidad desafía todo esto que hemos dicho? Desafía lo reactivo, desafía lo limitado y desafía lo estático. Hablamos de la explosión de la información. Y en esto quería darles un poco de números como para que estemos un poco al tanto de qué es lo que está pasando con la generación de datos a nivel mundo, ¿no? Hoy, en realidad hoy es de principios de 2020, hay 26 millones de dispositivos conectados alrededor del mundo. Esa cifra se espera que alcance los 31 billones de dispositivos a fines de 2020, a fines de este mismo año, y que llegue a más o menos unos 50 billones para el 2023. Estos son dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, y de Industrial IoT, o sea, Internet de las Cosas industrial.
IoT puede ser cualquier cosa desde nuestros celulares, tabletas, relojes inteligentes, televisores, etc. Industrial IoT se refiere principalmente a lo que sería todo lo que es la aplicación de dispositivos a nivel industrial de traqueo de activos o ese tipo de distintas cosas que no solo en logística se aplican, sino que en otras industrias también. Todo eso genera información, ya sea personal, ya sea industrial, y todo eso engloba lo que conocemos hoy como, o lo que estamos dando a llamar la explosión de la información. Para fines de 2020, habrá alrededor de 40 trillones de gigabytes de datos. Cada persona genera en promedio, cada uno de nosotros genera en promedio 1.7 megabytes de datos por segundo. El 90% de los datos se han generado en los últimos 2 años, y este es un dato de 2019. Leyendo un poco más acerca de esto, el dato de 2018 era muy parecido, y se espera que el dato de 2020 también sea muy parecido, con lo cual eso da una idea de la curva exponencial a la cual está creciendo la cantidad de información que se va generando todos los días, que eso está relacionado obviamente a la cantidad de dispositivos que va más creciente por un lado, y por otro lado está creciendo, también está directamente relacionado a lo que son los puntos de captura de esa información, que cada vez son más. Esto que comentábamos anteriormente, muchas de las cosas que antes nosotros hacíamos de manera presencial y que no dejaban un dato o un rastro, por llamarlo de alguna manera virtual, digital, hoy sí lo está haciendo. Mayores dispositivos y mayores puntos de captura significan mayor información generada, por eso esta tasa de generación de información que dice que el 90% de la información que existe en la actualidad se generó en los últimos 2 años. Los usuarios de Internet generan aproximadamente 2.5 quintillones de bytes de datos cada día. Y esto es algo que es interesante porque, digamos, si nosotros cada byte lo consideráramos una hormiga, todos los días es la cantidad de hormigas que hay en el planeta multiplicado por 100, que son muchas hormigas. Con lo cual, eso es un tema a tener en cuenta. Pensar que todos los días esta misma cantidad de hormigas se va generando y se va generando alrededor del planeta. ¿Y qué se hace con esa cantidad de hormigas? Ahora vamos a poder discutirlo con esa cantidad de bytes. Hay distintas cosas que, digamos, conforman lo que nosotros llamamos la explosión de información, distintas tecnologías o distintas plataformas, etc. Vamos a concentrarnos en una en particular, que es el Big Data. Que el Big Data es un término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Todas esas hormigas son información, y de todas esas hormigas, no de todas, pero digamos de gran parte de ellas podemos derivar valor. Y eso es un poco lo que estamos buscando con esto. ¿Cuáles son las 5 B cortas del Big Data, las 5 Vs del Big Data? Primero el volumen, lo que estábamos hablando, la cantidad de información se va generando a niveles exponenciales cada día, cada mes, cada año, con lo cual genera esta digamos, cantidad de bytes y de quintillones de bytes que se generan día a día y que terminan siendo 40 trillones de gigabytes por año. La velocidad, también lo vimos, digamos, la duplicación, triplicación exponencial, digamos, de toda la información, es muy veloz, y cuantos más dispositivos haya y cuantos más puntos de captura haya, que es lo que está pasando, va a ser más veloz todavía. La variedad de la información, esto tiene que ver un poco con la definición que tenemos ahí al lado del Big Data, que quiere decir, generalmente la forma más sencilla de dividirlo es entre estructurados y no estructurados. Hay muchas otras maneras de clasificarlos, pero lo estructurado es básicamente lo que nosotros reconocemos como datos de alguna manera en estructura, que puede ser una planilla de Excel, una base de datos, ese tipo de cosas. Y los no estructurados, en líneas generales, lo que se comenta como ejemplo siempre sería texto que se pueda derivar de tweets o de posteos en Facebook o de imágenes en Instagram, cosas que a priori uno no vería como generadora de datos, pero que lo generan, y que ya hay algoritmos y hay formas de captura de eso que distintas compañías están utilizando. La veracidad de los datos, que es muy importante, obviamente. No todas las hormigas que están dando vueltas por el mundo tienen algo que puede ser real o que puede ser práctico. Y por último, el valor, y esto es muy importante porque, digamos, toda esa información sin una manera de poder captarla, procesarla
hacer un muy buen planteo de lo que se requiere, de lo que se está buscando con esa información, no tendrá un resultado útil que nosotros podamos aplicar en la diaria de nuestra disciplina. ¿Cuáles son los usos de la extracción de la información? Digamos, ¿cuáles son los que estamos viendo hasta ahora? Optimización de los procesos actuales de negocios, obviamente reducciones de costos. Las compañías están muy interesadas en esto a todo nivel, a toda industria, y utilizan todo lo que sean puntos de captura en distintas fases de sus procesos productivos como para ver cómo pueden optimizarlos, cómo pueden hacer un streamlining y poder reducir costos en lugares donde realmente se puede hacer a través de la tecnología. Eficiencia en los recursos, un poco similar, digamos, esta captura de temas de datos, digamos, labores, por llamarlo de alguna manera, puede ser que una compañía determine y diga que un recurso, según la información que ellos poseen, puede estar mejor utilizado en otro proceso o en otra parte del proceso. Una comunicación enfocada, esto básicamente es, creo que lo vemos todos los días, cada vez recibimos en nuestros inbox de correo o en nuestras notificaciones en los celulares, información que es muy específica para las cosas que nosotros hemos estado haciendo, hemos estado navegando por internet, mirando ciertos productos, y de repente entramos al diario para ver qué está pasando, y a los costados hay un banner que dice que nos ofrece la última olla eléctrica a presión, porque estuvimos mirándola hace 2 días en el sitio web de alguno de los retailers. Digamos, esto lo que permite es que cada una de las compañías segmente de una manera mucho más granular a sus consumidores y de alguna manera pueda hacer una oferta mucho más específica y enfocada. Se crean nuevos modelos de negocios, tenemos muchos ejemplos de esos, incluso muchos en nuestra propia industria, digamos, está lo que es la economía on demand, que también, digamos, en base a conocer al consumidor, puede ofrecerse toda una batería de servicios o de productos que tengan que ver con el uso puntual que uno tiene de algo. Por ejemplo, Netflix es un claro ejemplo de on demand. Ya no tenemos que esperar como hace, no sé, 10, 20 años, que con nuestro programa favorito teníamos que salir corriendo para poder verlo, o poner la famosa videocasetera para poder grabarlo. Y la economía compartida, que está también redefiniendo, en muchos casos se está redefiniendo lo que es el sentido de la propiedad de algo. Mucha gente ya dice, ¿para qué voy a ser propietario de un auto con lo que me genera si puedo levantar un auto de la calle y ir de punto A a punto B y dejarlo en punto B y no preocuparme por esa propiedad? O lo mismo vimos con el tema, por ejemplo, de Airbnb. Son distintas plataformas, son distintas cosas que se están dando hoy que realmente cuestionan muchas de los principios y de las creencias que tenemos como humanidad desde hace mucho tiempo. Hay un cambio en la relación con el consumidor. Cuando los consumidores lo permiten, el monitoreo y visualización de sus hábitos genera todo lo que estamos hablando, genera mejores productos, genera información más puntual para cada uno de los consumidores, genera, digamos, genera una experiencia mucho mejor en líneas generales para el consumidor. Digamos, una experiencia en la que el consumidor siente que su proveedor, digamos, o digamos, las compañías lo tienen en mente de una manera mucho más segmentada y mucho más granular. Usage-based insurance, eso es algo que se está dando hace tiempo ya, que gracias a la telemática, por ejemplo, que hay en muchos de los autos que cada uno de nosotros conduce, las compañías de seguros están pudiendo ver cómo maneja uno, a qué velocidad maneja, cuántas millas maneja, y si tomó una curva a una velocidad que no debería haberla tomado, etcétera, y todo eso va alimentando algoritmos que hacen un scoring y uno paga su seguro de auto de acuerdo a cómo es su performance detrás del volante y a cómo es el uso de ese auto. Y bueno, creando servicios adicionales, algunos de nosotros hemos trabajado dentro de Marín mismo con, el ejemplo que pongo siempre es, hemos trabajado con lo que es el equipo de contratista, seguro técnico de equipo de contratista, donde muchas de las marcas más grandes de seguro técnico de equipo de contratista ya han instalado dispositivos dentro de lo que son las maquinarias que permiten, digamos, por ejemplo, sugerir mantenimientos preventivos, dar alertas tempranas cuando notan que algo de la maquinaria puede no estar funcionando, etcétera. Digamos, y como ejemplos como ese hay varios. Y bueno, hay aplicaciones complementarias como por ejemplo, dentro de lo que es
el seguro de travel, por ejemplo, muchas aplicaciones que tienen que ver con, que ya también tienen un tiempo de rodaje, digamos, pero que tienen que ver con dar servicios adicionales dependiendo de la ubicación que uno pueda tener con su celular, y dentro mismo de lo que es el servicio general del seguro más todos estos otros beneficios. En logística y seguros marítimos, la naturaleza dinámica de los riesgos marítimos y la incertidumbre asociada a su movilidad los hace un terreno fértil para la innovación en herramientas que permitan un intercambio de información constante en tiempo real. Diversos tipos de información que se están generando actualmente incluyen datos acerca de, entre otros, ubicación de activos, planeo de rutas o administración inteligente de inventarios. Eso es algo que ya está pasando, eso es algo que las grandes bodegas, los grandes depósitos, las grandes compañías de transporte y las compañías de seguridad, los gerenciadores de riesgos, trabajan muy fuertemente en eso y han mejorado muchísimo, digamos, la realidad es que han mejorado mucho lo que son la calidad de muchos de los riesgos que nos ha permitido a nosotros como aseguradores volver a tener una mirada nueva sobre esos riesgos y realmente refrescar varios de nuestros prejuicios que por ahí teníamos acerca de ciertos commodities o de ciertas rutas o de ciertas otras cuestiones, y eso la verdad que es un avance muy positivo. Existen sensores que permiten obtener lecturas de condiciones ambientales de una mercadería o proveer evidencia de si una carga ha sido manipulada incorrectamente y en qué paso del proceso logístico se ha producido la anomalía. Eso también, digamos, quizás se ve menos que la parte digamos, de asset tracking o de rastreo de activos o de planeo de rutas, pero ya son cosas que son reales y bueno, que el tema ahí será conseguir la manera de que estos nuevos dispositivos sean de mayor accesibilidad y que los asegurados estén dispuestos a realmente a usarlos, entendiendo que mejora su riesgo y que mejora la manera en que las aseguradoras vamos a poder estar enterados de la realidad logística de nuestros asegurados como para poder hacer cambios en tiempo real. Basado en el Internet de las Cosas y la telemática, se desarrollan nuevas aplicaciones prácticas que permiten ir despejando las incógnitas propias de esta naturaleza dinámica que hablábamos de la logística global, de manera de poder contar con una batería de información para que cada vez existan menos puntos ciegos. Como hablábamos antes, digamos, la realidad que, por ejemplo, llevándolo a lo que sería el seguro de carga, no es una línea recta entre que la mercadería sale del depósito de origen y llega a su destino, sino que hay muchos actores involucrados, hay muchos medios de transporte, hay muchas bodegas, hay muchas estadías, hay muchas cuestiones que hacen que sean lugares donde pueda llegar a haber puntos ciegos. La realidad es que cuanto mayor información tengamos, esos puntos ciegos van a ir disminuyendo. Quizá no desapareciendo del todo, pero cada vez va a haber una manera más sencilla de poder verificar el estado de un riesgo en un momento dado, que no sea engorrosa y que realmente nos permita a nosotros como mercado asegurador tomar medidas preventivas que puedan evitar un dolor de cabeza tanto para nosotros como para el asegurado, ¿no? Principalmente para el asegurado. Y pasamos a lo que sería el nuevo rol de las aseguradoras y reaseguradoras, basado en todo esto que estuvimos hablando del tema de la información. Las aseguradoras y reaseguradoras han sido fundamentalmente agentes ex post en el proceso de administración de riesgos. ¿Qué queremos decir con esto? Haciendo una especie de revisionismo histórico, digamos, las aseguradoras y reaseguradoras siempre han sido de alguna manera reconocidas en su faceta de reparadores de daños, de pagadores de siniestros. Es un poco por lo cual, obviamente, los asegurados nos transfieren su riesgo. Y la realidad es que, si bien muchas de las aseguradoras han, de alguna manera, complementado con algunos otros servicios como ingeniería de riesgos y algunos otros de ese estilo, su oferta, la realidad es que sigue siendo de alguna manera una visión de la compañía de seguros es la que paga el siniestro, y por ahí no se ve un poco todo el resto de las cosas o todo el trabajo previo que se puede llegar a hacer y que se hace en muchos de los casos para acompañar al asegurado de otra manera, una manera un poco más integral. La cantidad y calidad de información de un riesgo en tiempo real permitirá un contacto permanente con los clientes para generar recomendaciones o acciones preventivas. Un poco lo que hablábamos. Esto es
la información que se puede llegar a generar o que se puede llegar a derivar de nuevos dispositivos o de la información que nosotros podamos contar a través del asegurado, a través del broker. Eso después habría que ver cómo funciona, digamos, la manera de conseguir esa información. Lo que nos permite es tener una especie de visión un poco más real de cómo se va desarrollando un riesgo, como para poder recomendar o tomar acciones que nos ayuden a que el asegurado no llegue a una situación donde su mercadería o su buque o lo que sea se vea en problema. Perfiles combinados resultarán en unidades consultivas aplicadas a objetivos particulares. Perfiles combinados, estamos hablando de los distintos actores que hoy hay dentro de una compañía de seguros: el suscriptor, el ajustador de siniestros, el ingeniero de riesgos, la agente de operaciones. Es decir, hoy por hoy tenemos distintos silos de alguna manera con distintas actividades que cada una se ocupa un poco de su actividad dentro de un marco transversal que se le trata de dar al riesgo como tal. Pero la información o el compartimiento de la información, nosotros creemos que lo que va a hacer es resultar en que esas paredes o esos silos de alguna manera tiendan a desaparecer y realmente se pueda trabajar de una manera un poco más en conjunto de todas las unidades, digamos, todos juntos, viendo temas específicos, no necesariamente viendo siempre esta póliza y cómo se comporta esta póliza, pero por ejemplo, habíamos puesto seguimiento de riesgos específicos, que puede ser una unidad consultiva entre un suscriptor y el ingeniero de riesgos. La verificación de tendencias siniestrales es una unidad consultiva entre el suscriptor y la agente de siniestros. Estudio de mercados potenciales, el suscriptor con la agente de comercial o de distribución. Las implementaciones del programa de prevención de pérdidas, de nuevo, con los ingenieros de control de pérdidas. Es decir, creemos que hay una potencialidad muy grande de un trabajo más aunado y más permanente sobre objetivos que no necesariamente son la póliza como tal, sino que son objetivos o son cuestiones que luego pueden llegar a derivar en cambios en póliza, pero que a la vez pueden llegar a ser interesantes para que el cliente los tome en cuenta en su diaria y no necesariamente pensando solamente en la parte del seguro. Es decir, que lo que vemos es que tenemos una gran posibilidad como mercado asegurador de hacer una transición a ser agentes ex ante, digamos, a utilizar la información para poder dar recomendaciones, para tomar acciones preventivas, para recomendar a nuestros clientes que tomen determinadas medidas, antes de llegar al punto de la reparación del daño. Seguramente vamos a seguir reparando ese daño, pero probablemente ganemos más o podamos diferenciarnos más de esta manera, aplicando esta especie de estado preventivo de las cosas basado en la información que nosotros podamos obtener, obviamente, de nuestro cliente. ¿Y cómo podrían cambiar la configuración de los contratos de seguro en este escenario? Digamos, la realidad es que una de las cosas que habíamos discutido y que habíamos definido en el tema del artículo era que entendíamos que un buen flujo de información nos podía permitir de alguna manera generar acciones preventivas que en el caso de los riesgos quizá más acotados nos ayudaría de alguna manera a prevenirlos a través de alertas tempranas, con lo cual es muy posible que los contratos se configuren de alguna manera distinta. Nosotros pensábamos que quizá los contratos seguirían siendo parte, obviamente, de toda una batería de servicios que puede dar una compañía de seguros. El contrato va a seguir siendo una parte muy importante, pero quizás sea un contrato que sea utilizado solamente para los grandes desvíos y no necesariamente para todos los pequeños incidentes que podrían llegar a ser de alguna manera prevenidos a través de una buena gestión de la administración de riesgos por parte de la compañía, junto con el broker, junto con el asegurado, y que o simplemente se mitiguen, no pasen, o que el asegurado esté dispuesto a decir, ok, estoy contento con la información que tengo, creo que puedo manejar esta parte de mi riesgo de una manera sensible sin necesariamente asegurarla, acepta, digamos, el riesgo ese y luego, digamos, sí se cubre por lo que serían los riesgos por ahí un poco más, más grandes o más catastróficos, ¿no? ¿Cómo vemos que esto puede cambiar en el proceso de suscripción? A medida que la cantidad y calidad de información disponible va creciendo y consolidándose, la foto, de esta foto que hablábamos, este estático, se convierte en un streaming de datos en tiempo real de un riesgo. Es decir, podemos generar una póliza y podemos ir monitoreando a través de la información que nos pueda proveer el asegurado cómo va cambiando
el riesgo día a día, sin necesariamente tener que esperar que haya un incidente o que haya un evento que genere un cambio reactivo. Es decir, podemos anticiparnos y podemos incluso recomendar a nuestro cliente un cambio en la póliza, o podemos decirle, digamos, mire, señor cliente, estamos pensando en que hemos estado observando, por ejemplo, hemos estado observando que usted tiene 2 o 3 bodegas que están declaradas en la póliza, donde tiene distintos límites. Vemos que hay una de las bodegas que está usted siempre, digamos, tiene por ahí un poco más, tiene cierta tolerancia, pero le recomendamos que cambie el límite de ese y bajar el de otro, o cambiarlo, y así, digamos, ir proactivamente modificando la póliza o modificando la cobertura en tiempo real para que el cliente no se vea afectado, no tenga que esperar esa manifestación como para poder hacer un cambio que puede ser tardío. Tenderá a desaparecer el concepto de la póliza revisada por periodo, reactiva y cuasi estática, para dar paso a una cobertura fluida y parametrizada, que se irá adaptando a las necesidades de los clientes en tiempo real. Lo que hablábamos anteriormente, ese streaming de datos hará que sea proactivo, hará que la revisión de la póliza no tenga que esperar si no pasa nada, si no hay ningún incidente, no tenga que esperar a que pase un año para revisarla, sino que se podrá hacer una revisión más frecuente en el tiempo. Y bueno, la estaticidad obviamente cambia desde el momento en que todas estas cosas podemos ir viéndolas día a día y podemos ir sugiriendo modificaciones. Los algoritmos predictivos permitirán tomar decisiones correctivas con mayor rapidez. Eso tiene que ver mucho con la ciencia de datos y tiene que ver mucho con encontrar exactamente esos algoritmos que nos permitan realmente que esa información que nosotros podamos obtener de nuestros asegurados se convierta en el resultado útil, sea la última B corta del Big Data, que es el valor. El componente intuitivo, que hablábamos al principio del proceso de análisis de riesgos, comenzará a disminuir para dar paso a datos más duros que se traducirán en una suscripción cada vez más precisa. Lo dicho, digamos, no tenemos que manejarnos con información estática o limitada, sino que vamos a poder tener una mayor información que nos pueda permitir que esos puntos ciegos se vayan reduciendo y que nosotros podamos tener un producto, un contrato que se ajuste casi en tiempo real, digamos, a lo que son las necesidades particularmente de nuestros clientes en ese momento. El acceso dinámico a la información en tiempo real, gracias al acceso dinámico, tendría que decir, los parámetros de suscripción de las aseguradoras podrán ser revisados con mayor frecuencia para adaptarlos a la evidencia empírica. También lo hablábamos hace un tiempo, digamos, todas las aseguradoras tenemos manuales de suscripción, tenemos ciertas preferencias, o diría ciertas no preferencias por ciertos commodities que nos parecen complicados, y la realidad es que muchas veces cuando nos cuestionamos y nos decimos por qué nos parecen complicados quizá por algo que pasó en un momento que nos trajo un dolor de cabeza y decimos, no, la realidad es que este tipo de commodity, este tipo de ruteo, no me cierra. Y los parámetros de suscripción van a cambiar, digamos, porque la realidad es que nueva información nos va a permitir justamente ser más granulares con respecto al tipo de commodity o al tipo de ruteo, y ver que por ahí no es el problema del commodity, es un problema de la combinación del commodity con el ruteo, con algún tipo de característica del riesgo muy particular, digamos, que nos permita, digamos, flexibilizar un poco más lo que serían los parámetros de suscripción y adaptarlos a la realidad de riesgos que por ahí son buenos y que por ahí hoy no estamos viendo simplemente por un prejuicio anterior que deberíamos cambiar en base a nueva información. De la mano de una mayor sistematización en los riesgos de menor envergadura, cuya naturaleza permite una suscripción automatizada, el foco se verá puesto en aquellas exposiciones heterogéneas que requieran intervención del analista de riesgos. Esto es algo que ya está pasando, digamos. La verdad es que hay muchas compañías que han decidido que para cierto tipo de segmento, cierto tipo de mercadería, hasta cierto tipo de límite, los asegurados directamente hagan, de alguna manera, o los brokers hagan su propia suscripción. Sigue siendo algo que es mejorable y que nosotros también lo pusimos aquí porque creemos que con nueva información eso también puede ser más granular y también puede ser mejorado, porque mismo dentro de ese segmento, dos cuentas que por ahí mueven la misma mercadería y tienen límites muy parecidos, no son iguales y pueden llegar a surgir diferencias que sean importantes incluso dentro de ese rango o ese segmento de riesgos. Y creemos que la información también va a servir para eso, va a servir para incluso diferenciar en ese mismo segmento sin que el suscriptor necesariamente tenga que ir a ver cada una de estas cosas, ¿no? Y bueno, y pasamos allá a lo que sería el perfil del suscriptor del futuro, ¿no? Basado en todo esto que estuvimos conversando,
qué creemos o cuál es la aproximación que nosotros creemos que debe tener el perfil de los nuevos suscriptores, que después vamos a ver quiénes son los nuevos suscriptores, en todo lo que sería este nuevo mundo de la información, este nuevo mundo de la tecnología y este nuevo mundo donde existe la posibilidad, con la buena información, de actuar o de ampliar la batería de servicios que una compañía de seguros puede darle a su asegurado, donde el contrato de seguros seguirá siendo importante, pero podrá ser un elemento más dentro de muchos otros elementos que quizás hagan a una integralidad mucho mejor y que, de nuevo, pasemos a ser empresas donde apliquemos un ex ante y no necesariamente el ex post. Que seamos todo, el ex post también va a existir, pero digamos que podamos agregar nuevas funcionalidades o nuevos servicios a nuestra oferta. El suscriptor de mañana deberá ser una persona que no solo se pueda adaptar a los cambios, sino que los considere como una oportunidad y los acepte como un reto. Esto, que es una definición, digamos, que parece de libro de autoayuda, es relevante igualmente, porque la realidad es que hay que adaptarse a los cambios van a pasar, los querramos o no, y la realidad es que la resistencia natural que tenemos nosotros venimos de una disciplina, sobre todo la marítima, centenaria, varias veces centenaria, en el cual nos cuesta muchas veces cambiar, en el cual resistimos muchas veces el cambio porque es un poco así, digamos. La realidad es que venimos de muchos años de hacer las mismas cosas y de alguna manera creemos que podemos, con pequeñas adaptaciones, ir modificando nuestra manera de actuar, pero cuando miramos lo subyacente, como miramos la manera de operar, sigue siendo la misma de hace 20 y quizás hasta 50 años, en cuanto a lo que es el proceso. Y creemos que eso va a cambiar. El cambio es algo inescapable y hay que cambiar con el tiempo, y la realidad es que hay que prepararse para eso. Deberá ser un profesional que sea capaz de interactuar con actores novedosos, como por ejemplo los científicos de datos. Esto es muy importante. Los científicos de datos ya existen en muchas compañías hoy. Los científicos de datos van a tomar una preponderancia cada vez más importante. Los científicos de datos son el trabajo de hoy. Ya ni les diría que es el trabajo del futuro, es el trabajo de hoy. Es increíble la demanda que hay de ellos, porque las compañías se están dando cuenta que el elemento central de la información es lo que necesitan. Y para poder interactuar con un científico de datos, uno no necesita realmente necesariamente saber cómo programar, digamos, pero sí necesita poder plantearle al científico de datos qué es lo que está buscando, cuál es su necesidad con respecto a una problemática en particular. Tiene que ser capaz de traducirle eso o de explicarle al científico de datos de la mejor manera posible cuál es el resultado útil que se está buscando, para que el científico de datos aplique la batería de técnicas con las que cuenta para generar ese resultado. Entonces, poder actuar o interactuar o saber cómo hablar con los científicos de datos y sentarse a discutir y poder de alguna manera llegar a un entendimiento es sumamente importante. Se requerirán profesionales competentes en la interpretación y sintetización de observaciones técnicas en acciones tangibles de administración de riesgos. Muchas veces puede ser que el proceso sea al revés. Muchas veces puede ser que el científico de datos detecte algún tipo de información interesante o que se manifieste en cierto periodo de tiempo y que se siente a discutirlo con el suscriptor y que el suscriptor pueda de alguna manera tomar esa información, tomar esas conclusiones que tiene el científico de datos y buscar la manera de eso transformarlo en una acción tangible de administración de riesgos. Es decir, en poder convertir ese resultado de una investigación por el científico de datos en una llamada telefónica, en un mail al asegurado diciéndole: hemos detectado esto, nos gustaría, queremos discutirlo con usted, señor asegurado, pensamos que un buen curso de acción sería esto en base a lo que tenemos. Y con eso ir generando este tipo de gimnasia, de estos contactos permanentes con el asegurado, como para poder ir monitoreando sus riesgos y poder ir sugiriendo este tipo de soluciones. El suscriptor del futuro deberá ser un efectivo gerente de recursos, un poco por lo que hablábamos en otra de las slides. Creemos que va a haber una interacción mucho más grande con todas las áreas de la compañía, con áreas nuevas de la compañía, como puede ser el tema de los científicos de datos. Y esto es algo que a mí me enseñaron, digamos, y que yo realmente creo mucho, y es que el suscriptor es quien vela por el servicio de la compañía hacia el asegurado. Es el suscriptor, en definitiva, el que comparte, digamos, la responsabilidad con
del proceso con la gente de operaciones, con los ingenieros de riesgo, con los liquidadores de siniestros, pero de alguna manera es el suscriptor quien debe velar por el servicio. Con lo cual, debe ser una persona que esté muy atenta a todo lo que va transcurriendo dentro de lo que es el proceso de la suscripción o el proceso del monitoreo de un riesgo, como para poder, digamos, aunar de alguna manera a todas las partes que él necesite como para poder generar una solución y poner y alinear, digamos, todos los recursos a salvamentar o salvaguardar ese servicio. El suscriptor del futuro deberá generar una mayor interacción con sus colegas de otras líneas de negocios. Esto es algo que ya sucede, pero digamos que mayor información puede llegar a hacer que suceda mucho más. El ejemplo que habíamos puesto, por ejemplo, creo que en el artículo era un suscriptor de transportes o de carga, que de alguna manera pueda haber parte de algo de riesgos catastróficos con un suscriptor de property, o que la trazabilidad del dispositivo que esté en la mercadería le permita de alguna manera interactuar con el suscriptor de responsabilidad civil producto o de recall, etcétera, etcétera. Cuestión de que puedan generarse soluciones asegurativas más integrales y que de alguna manera eso ayuda a fidelizar al cliente y ayuda también a poder, digamos, ir cada vez más entendiendo el proceso general de cómo interactúa el cliente. Si no, quizá nosotros entendemos la parte de la logística, quizá la parte de property entiende la parte de la ingeniería o del mantenimiento. Sin embargo, esta interacción nos va a permitir a todos entender un poco más en general cómo es el manejo del asegurado y en base a esa información generar mejores soluciones. El tiempo del suscriptor se moverá de tareas administrativas que pueden ser automatizadas a tareas de otra índole que mejoren la experiencia del cliente. Lo dicho, digamos, el suscriptor, digamos, para ciertos segmentos quizá puede dejar que los científicos de datos, el machine learning, etcétera, todo eso pueda atender ese segmento, buscar la manera de conciliar diferencias y el suscriptor dedicarse junto con el resto de las personas de la compañía a buscar otro tipo de servicios que puedan hacer a la experiencia en seguros o en riesgos del cliente, ¿no? Deberá ser una persona empática y abierta al diálogo continuo. Esto lo presentamos así porque creemos que va a haber muchas más posibilidades de interacción con el broker y con el cliente de las que había antes, justamente por poder generar acciones predictivas o digamos, o poder utilizar información para proveer a estos clientes de nueva información proactiva, digamos. Entonces, realmente va a ser una cuestión que no va a venir tanto de la necesidad del cliente hacia la compañía, sino que podría ser de la compañía hacia el cliente para recomendarle o sugerirle que haga un cambio, con lo cual entendemos que va a haber un diálogo mucho más fluido entre todas las partes. Deberán necesariamente contar con mayor conocimiento o entendimiento de la materia o la industria que es foco de su análisis de riesgos, un poco por lo que hablábamos antes. Creemos que hay oportunidades claras de entender el devenir diario de un cliente más allá de su logística, en el caso nuestro de Marín, sino que podemos entender, en lugar de la logística, la industria, la logística particular del cliente, podemos entender la industria de la logística, podemos entender la industria de los puertos, etcétera, y que eso nos ayude a detectar dónde podemos generar, en muchos casos, soluciones que pueden ser aplicadas a varios clientes, si entendemos cómo es la industria. Si no nos quedamos solamente en ver cómo es la logística particular de un cliente y entendemos cómo es la logística en general y podemos de alguna manera generar soluciones más integrales. Algunos pensamientos finales. La tecnología y la información son el nuevo norte para las compañías y esto es inescapable. Negarse a ver esta realidad y no prepararse para ella sería un error. Esto es algo, digamos, la verdad que es importante empezar a entender cómo es que va a cambiar, empezar a informarse cómo es el Big Data, cómo funciona. No hay que convertirse en un científico de datos, no hay que saber programar, pero sí hay que entender lo suficiente como para saber qué es en lo cual en el futuro las compañías, sobre lo cual esta información en el futuro las compañías van a derivar valor. Y hay que ser parte de esa cadena de valor. La nueva generación de suscriptores requerirá no solo de una afinidad por lo digital, sino además será necesario un alto nivel de versatilidad para desarrollar las habilidades duras y blandas que la posición indudablemente demandará.
¿Quién forma parte de la nueva generación? Realmente cuando estábamos discutiendo este tema, algo que nos venía en mente, y es un tema que justamente también es una problemática que se habla en Alsum a nivel general, es el recambio generacional, etcétera. Parece que siempre pensamos que son los millennials que nacen con el celular en la mano y que solo la nueva generación se trata de estos chicos. Y la realidad es que sí, gran parte de eso va a ser los millennials, pero todos podemos ser ese suscriptor del futuro. Si nosotros estamos dispuestos a aprender de analítica de datos, si estamos dispuestos a entender de la industria de nuestros asegurados, si estamos dispuestos a romper con esas barreras que quizá todavía existen para hablar con otros colegas dentro de la organización, con otros colegas dentro del mercado, yo creo que tenemos la oportunidad clara de nuestra generación, quizá que es un poco menos activa en todo lo que es información o analítica de datos, de convertirnos en los catalizadores de ese cambio, convertirnos en quienes traemos el bagaje de información de cómo era el proceso de suscripción hasta hoy, llamémosle de alguna manera, y aprender de las nuevas técnicas como para ser quienes ayudemos de alguna manera a los suscriptores del futuro a aplicar lo que nosotros sabemos a la luz de las nuevas herramientas. Y esto es una pequeña cosa final. Esto lo saqué hace muchos años de un paper de una asociación de actuarios, me parece. Lo traduje acá abajo, que dice así, dice, contrariamente a la mayoría de los suscriptores de otras formas de seguros, los suscriptores de carga, y diría los suscriptores marítimos, dicen de carga en este caso porque estamos hablando de carga, pero de los suscriptores marítimos son en general individualistas que no solo poseen una baja inclinación a compartir su conocimiento del negocio con sus competidores, sino que además activamente resisten cualquier esfuerzo que se realice para obtener el beneficio de un conocimiento compartido. Creo que con todo esto que va a pasar el tema de la información, estas dos definiciones o esta definición va a quedar obsoleta y en muy poco tiempo. Creo que ya no nos podemos dar el lujo de ser individualistas. Creo que ya no somos individualistas, de hecho me parece que esto es una definición que ya quedó en el tiempo. Pero en el advenimiento de las nuevas tecnologías y en el advenimiento de la nueva explosión de la información, no vamos a tener la oportunidad de ser individualistas. Si queremos seguir haciendo este trabajo, si queremos seguir mejorando, si queremos seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes, vamos a tener que trabajar mucho más en equipo, vamos a tener que trabajar en equipo con perfiles con los cuales quizás hasta hoy no estemos acostumbrados a trabajar, y seguramente eso va a redundar en una integralidad mucho más grande en una compañía de seguros que se va a convertir no solamente en un pagador de siniestros, sino en un actor integral en lo que es la administración de riesgos de un asegurado. Muchas gracias por todo. Así que, bueno, con esto termina mi presentación y entiendo ahora, Josefa creo que tenía algunas preguntas, así que podemos verlas. No, muchísimas gracias, Axel. La verdad es que has sintetizado de una manera muy, muy buena la realidad que estamos viviendo, la vorágine tecnológica en la que nos encontramos todos inmersos, cómo en la industria tenemos que empezar a nadar en esta situación, adaptarnos y volvernos grandes nadadores, porque al final yo creo que la conclusión de todo esto, y como tú estabas matizando al final en tu presentación, es tenemos que adaptarnos o morir, ¿no? Es decir, tenemos que ser más eficientes, tenemos que aprender de las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio más eficiente, optimizar tiempos, optimizar costes y sobre todo hacer un trabajo de campo que, como decías tú, que los suscriptores marítimos somos individualistas. Yo creo que no a día de hoy, pero sin duda en el mañana es que yo creo que el trabajo de equipo es lo primordial, ¿no? Para poder sacar adelante el negocio y sobre todo las aseguradoras con nuevos profesionales que yo creo que se van a incorporar en la labor de la suscripción para apoyarnos de una forma muy activa. Si quieres, he sacado unas pequeñas conclusiones sobre los tres primordiales aspectos que has tratado, del acceso a la información, en el proceso de la suscripción y sobre todo el rol del suscriptor, y si quieres los comentamos un poquito. En lo que es la explosión de la información, hablaste del acceso dinámico a la información en tiempo real. Al fin y al cabo la información, totalmente de acuerdo contigo, que esto lo hemos hablado muchas veces, es nuestra materia prima, pero es una materia prima viva, ¿no?
Y tristemente, en lo estático que podemos trabajar muchas veces, porque no tenemos acceso a más información, sobre todo los suscriptores de carga, que muchas veces deseamos conocer dónde están todos los riesgos que tenemos suscritos en las pólizas anuales. En este sentido, es muy importante, ¿no?, que cambiemos. Y tú estabas hablando de ese acceso dinámico. Entonces, Sí. mi pregunta es la siguiente. ¿Tú consideras viable en el futuro próximo, que se puedan crear plataformas de comunicación, aplicaciones que proporcionen las aseguradoras a sus clientes para vincular las bases de datos de sus asegurados, para tener todo el control de los riesgos, por ejemplo, con el departamento logístico, tener el tracking perfecto de todos los camiones, para tener el conocimiento de los cúmulos de riesgo que tenemos en los puertos, que yo, por lo menos como suscriptora de carga, es una de las cosas que más me preocupa. Cada compañía tiene su manera de calcularlo, ¿no?, pero el cúmulo que tenemos en muchos puertos es algo muy crítico, y sobre todo cuando nos enfrentamos a riesgos catastróficos. Y sobre todo porque yo creo que ese punto que te estoy preguntando nos llevaría a minimizar errores, ¿no? ¿Tú crees que es viable o es utópico pensar que vamos a poder conectarlos también con los asegurados o con las plataformas y los brokers para tener esa información? No me parece utópico. No, a ver, me parece que hay un paso previo, que es más allá de cómo uno lo puede llegar a implementar, cómo hacerse esa información. Que hay distintas maneras, digamos. Puede ser que el asegurado nos habilite como compañía de seguros o su broker acceso a ciertos parámetros de información de sus propios sistemas. Esa información ya existe de alguna manera o va a existir. Digamos, hay que buscar la manera, el mecanismo por el cual uno recibe esa información. Pero principalmente me parece que para llevarlo a algo un poco más general, me parece que nosotros como mercado asegurador y de acuerdo a lo que nosotros queremos conseguir a través de esa información o mejorar la experiencia del cliente, tenemos que generar la suficiente confianza como para que el cliente esté dispuesto a abrirnos esa información. O sea, tenemos que generar la confianza, tenemos que generar digamos, tenemos que hacerle entender al cliente que al poder nosotros acceder a ese tipo de información, nosotros podremos de alguna manera mejorar su experiencia, podemos de alguna manera incluso sugerir cosas que puedan afectar cuestiones que hoy por ahí el seguro no cubre. Digamos que podemos llegar a hacer una recomendación o podemos llegar a hacer una sugerencia que el día de mañana le prevenga al asegurado tener un inconveniente de pérdida de mercado, de pérdida reputacional, de ese tipo de cosas. Me parece que más importante que los mecanismos, que realmente puede haber varios actores que sean, los mismos brokers pueden llegar a ser brokers de ese tipo de información, los gerenciadores de riesgos. Los gerenciadores de riesgos, por otro lado, me parece que son quienes tienen una noción muy buena acerca de esto, son uno de los principales actores en cuanto a lo que es el tema de la recopilación de información. El trabajo que han hecho en las últimas décadas, te diría, es muy importante en ese aspecto, y me parece que son quienes tienen ese puntapié inicial de entender y de generar la confianza al cliente para que el cliente les abra sus sistemas, etcétera, como para que ellos se hagan de información. Es decir, que para responderlo no me parece utópico, pero más allá, no me preocuparía por ahí tanto hoy por los mecanismos, sino me preocuparía más como mercado por generar la confianza y mostrarle al asegurado lo que podemos hacer o lo que le podemos ofrecer para que el asegurado esté tranquilo y nos dé el acceso a esa información. La verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Y con esto que comentas, ¿tú crees que entonces la tendencia será a que nosotros busquemos vínculos más fuertes a largo plazo, o crees que el mercado va a ser que con ya la competencia que vivimos, ¿no?, pero con tanta información, con tanta posibilidad de que los competidores sean más agresivos, ¿tendremos clientes más fieles o menos? Va a depender un poco del servicio que le prestemos al asegurado, como el día de hoy, digamos, pero sí creo que tenemos oportunidad de, a ver, hoy te diría, esta es mi experiencia, ¿no? Pero digamos que todos quienes aseguramos carga de alguna manera tenemos un producto o una póliza, por llamarlo de alguna manera, que está bastante comoditizado. Y competimos mucho por precio, digamos, y otros factores, digamos, que quizás se fue perdiendo en el tiempo la competencia a través del servicio y a través de las capacidades de la compañía, etc.
yo creo que esta es una buena oportunidad para volver a traer eso a la mesa, digamos. Más allá de que siempre va a haber seguramente una discusión, una competencia por precio, creo que tenemos la oportunidad de poder agregar servicios y agregar funcionalidades y agregar facilidades que hagan una experiencia más integral que tan solo el precio de la póliza. O sea, lo que nosotros discutíamos es que la póliza pasaría a formar parte de un paquete más grande de servicios o de experiencia hacia el cliente. Y la realidad es que no creo que, digamos, la información va a estar abierta, digamos, a todo el mundo en la medida que las compañías puedan hacerse de ella, con lo cual también significará que quien mejor pueda de alguna manera brindar una experiencia basada en esa información o derivar valor para el asegurado basado en esa información, tendrá un plus a la hora de competir, que puede o no, digamos, ojalá que sí, poner el tema del precio en un segundo plano. Por ahí es muy tópico lo mío ahora, del tema del precio, pero digamos, pero creo que fundamentalmente en eso, creo que tenemos que volver a traer el tema del servicio y el tema de la integralidad en la administración de riesgos en base a este nuevo contexto, digamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que como mejoraremos, gracias a todas las herramientas que vamos a tener, se va a pulir bastante el proceso de suscripción y yo creo que nos volveremos más eficientes. Pero muchas gracias por compartir este planteamiento, Axel. No, en cuanto al proceso de suscripción, yo creo que hay un punto muy interesante que hablabas del componente intuitivo del suscriptor, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando hice mi primera entrevista, entrando en el mundo del seguro, me hablaron del lápiz, ¿no? El suscriptor es el que tiene el lápiz. El suscribir es un arte. Y realmente ahora nos encontramos con demasiadas herramientas que nos ayudan, herramientas que nos encaminan, pero ese punto intuitivo que dices tú crees que se va a mantener o crees que, por ejemplo, el suscriptor va a tener que trabajar siempre con una herramienta de tarificación que le diga los términos económicos de un riesgo? No, yo no creo que el tema de la intuición o del arte como tal, que yo también, digamos, lo he leído acerca del tema, vaya a desaparecer. Yo lo que creo es que esa creatividad, llamémosle, de ese arte, va a enfocarse en otro tipo de actividad. Yo creo que la información nos va a permitir ser o reducir la intuición que hacemos en algunos aspectos técnicos de la suscripción. Pero ni el seguro ni la logística son ciencias exactas, con lo cual la realidad es que no vamos a poder obtener una herramienta ideal que nos diga este es el precio que hay que poner en este riesgo. No, digamos, puede ser que ayude, puede ser que haya algo que avance y que los puntos ciegos se vayan reduciendo de manera que hacer la suscripción más precisa, pero nunca va a dejar de haber un componente humano, por llamarlo de alguna manera, que requiera que el suscriptor aplique la creatividad, quizás no particularmente, como hablábamos, no particularmente a alinear la póliza como tal, pero sí a encontrar soluciones de otra índole o preventivas o de mitigación o lo que sea para el asegurado. Es decir, la creatividad del suscriptor, como yo te digo, me parece que el suscriptor es un poco el que tiene que ser el que tenga la visión global, digamos, de todo el proceso de suscripción, de todo el proceso del ciclo de vida de un seguro desde que inicia hasta que termina. Y la realidad es que me parece que esa creatividad, que hoy por hoy la estamos aplicando más que nada al contrato como tal o a las circunstancias del contrato como tal, tiene que escapar de eso, tiene que ser creatividad que esté aplicada a la búsqueda de soluciones en base a la información. Creo que va a haber más oportunidades para eso. Creo que habrá menos intuición, va a ser en la suscripción como tal, en el número o en la condición como tal de la póliza, pero no va a desaparecer esa capacidad de creatividad, sino que se va a aplicar a otro tipo de actividades. Perfecto. Entiendo entonces que lo que dices es, la tecnología nos ayuda, pero la última palabra la seguirá teniendo el suscriptor, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no, a ver, no es acá, no, y creo que eso es algo que pusimos en el artículo, acá no es una cuestión de la máquina reemplaza al hombre. La máquina ayuda, la máquina, digamos, nos beneficia si sabemos cómo usar lo que la máquina genera, pero en definitiva la relación con el asegurado, sobre todo en este tipo de cuestiones logísticas, donde ya te digo no es una ciencia exacta, yo creo que va a seguir siendo una relación entre personas y va a seguir siendo una relación que en definitiva va a tener un componente creativo, solo que quizás simplemente no se aplique tanto al contrato como tal. Perfecto.
Pues mira, y te voy a comentar por último lugar, pues más lo que es el rol del suscriptor, ¿no? Siempre se ha pedido que una de las habilidades que tiene un buen suscriptor es la de ser una persona que negocie bien, un buen negociador. ¿Cómo crees que va a ser el proceso de negociación en el futuro? ¿Crees que también, porque tú antes lo destacaste, ¿no? Que al final tú has sido inculcado en una filosofía en la que el suscriptor es el que vela por todo el servicio, ¿no? Que se le está dando al asegurado. Por lo tanto, tienes un vínculo especial con tus asegurados, tienes una relación comercial y demás. ¿Crees que en el futuro la negociación va a ser igual? ¿Crees que también el área comercial, que también estará más unida a la suscripción, ya que vamos a estar todos más conectados en la cadena, va a tener un rol más importante en la relación con el asegurado o no? Yo creo que va a seguir siendo parte de toda una negociación. Lo que aspiraría, te diría, con todas estas nuevas tecnologías o batería o informaciones, a que esa negociación escape de lo que es la negociación de hoy día, que como decimos está muy basada en lo que es el tema de precio y condiciones. Esperaría que esa negociación, junto con la gente comercial, con los ingenieros de riesgo, sea una negociación que esté de alguna manera basada en algo más a largo plazo, en distintas alternativas que se le pueda dar al asegurado más allá de la póliza, y que verdaderamente sea una negociación donde valga la diferencia, en el diferencial que uno puede traer a la mesa basado en esta calidad de la información o basado en las soluciones que uno puede dar fuera del contrato, ¿no? Con lo cual no creo que vaya a desaparecer el tema de la negociación. Seguramente seguirán siendo negociaciones arduas, pero creo que vamos a poder negociar por otro tipo de cosas que las que estamos negociando hoy, o lo que de alguna manera el mercado se ha reducido a negociar hoy, que es mucho precio y condiciones, términos de la póliza, digamos. Aspiraría a eso, te diría, aunque sea una negociación por cuestiones más genéricas o más generales. Sí, la verdad es que yo también creo que el suscriptor va a seguir teniendo ese vínculo fuerte con el asegurado, con el broker, para seguir negociando, para defender realmente un buen servicio y sobre todo también el interés del asegurador, ¿no? Que la póliza sobre todo sea rentable, que sigamos viendo buenos resultados y sobre todo que la tendencia de siniestralidad con tantas herramientas que tenemos pues se pueda mitigar, por supuesto. Es que es un poco la idea. Yo creo que tenemos esa oportunidad si sabemos cómo usar bien esa información, si podemos conseguir esa información, que es un paso no poco importante. Es decir, lleva un paso previo, lleva una tarea previa, que es lo que decía, que es, tenemos que hacerle entender a nuestro asegurado que brindarnos esa información es a la larga favorable para él. Y bueno, y después obviamente quedará en cabeza cada uno de nuestros clientes o potenciales clientes el querer brindarnos esa información o no. Pero tenemos que, como mercado, tenemos que buscar la manera de mostrarles que realmente podemos hacer cosas mejores por ellos si contamos con mayor información. Por supuesto, y yo creo que si hay confianza, si el asegurado comprende que el ánimo es ese, el darle el mejor servicio, apoyarle en la gerencia de riesgos, yo creo que la información va a fluir más rápido y vamos a tener mejores relaciones. O sea que muy bien. Pues yo por mi parte, Axel, no tengo mucho más que preguntarte. Veo que hay varias preguntas por aquí. Si te parece, las abrimos y las vamos viendo. Bueno. A ver, tenemos una de Hernán Cantillo, pero veo que más que una pregunta es un comentario sobre el Internet de las cosas, ¿vale? Así que esta yo creo que no es una pregunta como tal, pero agradecemos esa aportación. Sí, y veo por aquí que tenemos... ¿Sí? Hernán se va a enojar conmigo porque es un amigo, así que... Pues he hecho una aportación muy interesante, pero veo por aquí que María Fernanda nos ha hecho varias y también tenemos otras. Pues mira, te voy a preguntar. María Fernanda nos pregunta, siendo que se contará con tantas ayudas a nivel tecnológico, ¿cuál es el valor agregado que el suscriptor, la persona en sí, puede aportar al análisis del riesgo? Yo creo que esto más o menos ya lo has respondido, pero si quieres matizarlo, Axel. Sí.
No, básicamente un poco, para no repetir, es eso, digamos, sí, es verdad, las tecnologías nos van a ayudar en cuanto a lo que es el tema de la configuración del riesgo, o en cuanto es el tema de la información que nos permita brindar las soluciones. Ahora, considero que el suscriptor, como decíamos, no es una ciencia exacta ni la logística ni los seguros, con lo cual considero que el suscriptor va a seguir siendo muy importante en las definiciones más, de más, digamos, contacto con el asegurado, por un lado, y va a terminar siendo, digamos, quien mantenga de alguna manera el lápiz para la parte del contrato y que en base a la información tome las decisiones. Algunas decisiones podrán ser tomadas quizá automáticamente por algún tipo de algoritmo, pero creo que en lo que son los riesgos más, esos son los riesgos por ahí más acotados u homogéneos, pero en lo que son los riesgos heterogéneos más grandes y más complejos, la información nos puede ayudar a nosotros como suscriptores a tomar decisiones de cara al asegurado. Definitivamente no creo que el suscriptor desaparezca. El suscriptor quizá mutará en algo un poco más consultivo y menos estar en el escritorio con las tablas y actuariales y todo eso, quizá, pero no deja su rol de consultor y no deja su rol comercial. Es mi opinión, digamos. Como decimos, en este caso nada está escrito en piedra, pero es lo que yo pienso, ¿no? En ese caso. Pues justo, María Fernanda nos hace una segunda pregunta y que Uh-huh. yo creo que también se vincula muy bien a lo que acabas de decir, en la que nos indicas, ¿crees que el suscriptor tendrá que tener sombrero de vendedor, de administrador y analista de riesgos simultáneamente? ¿Qué otros roles crees que tomará? Más o menos ya... Muchos suscriptores ya tenemos esos dos sombreros, o dos o tres sombreros. Yo creo que sí, a ver, pero me parece que no va a haber, a ver, para ponerlo de una manera, me parece que no va a haber componente de esas unidades asegurativas, como yo les llamo, que es ese conjunto de gente dentro de la compañía que se une para un determinado objetivo, que sea mejorar un riesgo, verificar una tendencia siniestral. Me parece que todos vamos a tener que tener nuestro sombrero técnico, nuestro sombrero comercial. Yo veo a la gente de operaciones, a la gente con los ingenieros de riesgo, son gente comercial muchas veces, a la gente, a los ajustadores de siniestros, teniendo de alguna manera que compartir un poco de esa responsabilidad comercial con la gente de distribución o con la gente o con el suscriptor. Me parece que la venta, por llamarlo de alguna manera, es una venta integral de todo el servicio de la compañía, con lo cual, sí, yo diría que vamos a tener que tener varios sombreros. No todos somos buenos en todo, eso es cierto, digamos, la realidad es esa. Pero sí, al trabajar en conjunto todos, yo creo que vamos a poder de alguna manera complementarnos y te diría que nadie escapa a la venta, llámese a la venta, digamos, quiero decir, al mostrar el servicio que una aseguradora puede dar en este nuevo contexto. Genial. Luego tenemos una pregunta, tenemos otra de María Fernanda, que nos dice, ¿cómo aprende uno a interpretar las necesidades de suscripción para poder comunicarse con un científico de datos? ¿Eso cómo se desarrolla? Uno tiene que entender las necesidades de suscripción. Uno tiene que saber qué es el resultado final que está buscando. Y uno tiene que tener una noción acerca de cuál es esa información que probablemente derive ese valor para ese resultado final. Esto hay que tener una muy buena comunicación con el científico de datos para poder explicarle todo esto. No es algo que uno se pueda sentar quizá media hora con un científico de datos a decirle, mira, estoy buscando tal resultado y me parece, o sea, lleva un tiempo seguramente, lleva un entendimiento por parte, así como nosotros tenemos que entender de alguna manera al científico de datos, es bueno que el científico de datos también deba entender de alguna manera, no muy preciso, digamos, no con precisión como se suscribe, pero sí con precisión cuál es digamos, la finalidad última de la suscripción, que es generar un producto que esté adaptado a las necesidades del cliente y que en lo posible sea, digamos, que sea profitable, digamos, que sea, digamos, que genere una ganancia, que sea un buen resultado. Creo que ese tipo de cuestión es lo que hay que tener en mente. Creo que el científico de datos tiene que tener en mente. Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos buscando como suscriptores, sentarnos con el científico de datos, explicárselo, y seguramente un científico de datos va a poder trabajar sobre las variables que considera que van a traer ese resultado final. Puede que no sea un proceso directo, puede ser prueba y error unas cuantas veces,
hasta que en definitiva se encuentra con la variable que es la que sea la necesaria como para derivar ese valor y ese resultado útil. Totalmente. Y yo ahí apuntaría también que un científico de datos no nos va a dar una visión sobre el riesgo político, sí nos puede ayudar muchísimo en el catastrófico, por supuesto, pero en determinados riesgos políticos, en las coberturas, en las particularidades que tenemos en determinadas zonas, sobre todo el de carga, ¿no? Cuando estamos con Project Carbon, que tenemos que conocer muy bien las rutas, por mucha información que podamos tener en cifras, tenemos que conocer muy bien otros datos, que esos yo creo que los científicos de la información no nos pueden dar. Uh-huh. Sí, Luego, a ver, definitivamente. ay, perdona que te corté. No, eso. Pues Adelante. Mira, a ver, María Fernanda nos ha hecho 3 y ahora tenemos una duda de Federico Peraza. Muchas de las afirmaciones de Axel durante su extraordinaria exposición serían aplicables desde ya, en especial dentro del proceso de recuperación económica post-pandemia, tomando en cuenta la nueva realidad. Eso es muy real. Como decíamos al principio de la presentación, este proceso de pandemia nos ha hecho adaptarnos a la realidad digital de una manera mucho más rápida, no solo a nosotros, digamos, a todas las empresas de todos los ramos, con lo cual eso es cierto, digamos, la oportunidad es una oportunidad que ha madurado en muy poco tiempo para poder empezar a buscar ese tipo de soluciones. Estoy completamente de acuerdo, sí. Totalmente. Yo creo que la pandemia ha sido el catalizador. La realidad estaba y la pandemia ha sido el catalizador. Uh-huh. Pues mira, Juan Hincapié también va por el tema del COVID y nos dice, la necesidad de trabajar en equipo la identificas como una respuesta ineludible a los obligados cambios culturales a los que nos ha llevado el COVID-19 o una respuesta aún a pesar del virus, por cuanto que la acertada descripción del suscriptor de Marín que presentaste al final no solo es muy acertada, sino aún muy vigente. El tema del individualismo. Sí, a ver, no creo que sea consecuencia del tema del COVID. Son dos cosas distintas. Yo creo que el trabajar en equipo y el trabajar aunadamente y estas unidades consultivas, por llamarlo de alguna manera, se derivan de la necesidad de cambio que entiendo que va a haber en nuestra disciplina, en nuestra industria. O sea, justamente no nos podemos dar el lujo de seguir siendo individualistas. El COVID o la pandemia, creo que, como decíamos en la respuesta anterior, lo que ha hecho es mostrarnos un montón de nuevas herramientas que podemos usar para llegar a ese propósito, para llegar a ese objetivo, perdón, que es trabajar más en equipo. Pero no necesariamente creo que sea una consecuencia de la pandemia. La pandemia nos ha dado muchas herramientas y, como decías tú, Josefa, ha sido el catalizador. Pero el trabajo en equipo y el trabajo hacia objetivos en equipo me parece que tiene que ver más con el cambio cultural de la información que con el tema de la pandemia como tal. Totalmente de acuerdo. Tenemos un espectador que ha preferido hacernos la pregunta como anónimo y nos pregunta, ¿qué tan cerca estamos de vender el seguro de carga por Internet? Creo que ya se está haciendo en algunos casos. No estamos cerca, ya estamos ahí. Dependerá mucho, ¿no? Dependerá mucho de exacto, dependerá mucho de la complejidad del tipo de carga. Ya hay muchas aseguradoras que tienen productos parametrizados que uno, digamos, ingresa, carga los datos de los valores y qué es la mercadería, etcétera, y ya saca un certificado o una póliza. Hay muchas de esas compañías que ya lo están haciendo. Con lo cual, te diría que quizá la pregunta sería qué tan cerca estamos de poder vender en Internet, a través de Internet, productos más complejos. Y ahí te diría que tendrá que ver con la evolución o no que podamos conseguir desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, que riesgos que hoy quizá requieran de la intervención del suscriptor para justamente poner las condiciones, sean de alguna manera parametrizables y ese segmento bajo, digamos, que hoy está comprando por Internet, pueda crecer a incorporar otro tipo de riesgos un poco más altos, que es lo que decíamos, ¿no? Que el suscriptor quizás se va a dedicar más a los riesgos más complejos, más heterogéneos, y se va a ir homogeneizando, algunos de los riesgos se van a ir homogeneizando a través de la tecnología, a través del machine learning, a través de muchos otros conceptos que van a generar eso. Pero esa sería la respuesta. Me parece que tiene mucho que ver con la velocidad a la cual evolucione, digamos, todas estas tecnologías y que permitan que riesgos que hoy el suscriptor ve
los deje de ver y puedan ser tratados automáticamente. Claro, y yo ahí también matizaría, Axel, que dependerá mucho del consumidor, porque por supuesto no es lo mismo un seguro de carga para un cargador, para un transportista o para una gran empresa constructora. Yo creo que dependerá mucho si es un riesgo de carga masa o es un riesgo para un cliente muy, muy específico que tiene un transporte de una grúa remolcada. Es decir, que yo creo que depende mucho también de a quién se le vende. Sí, 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 por completo. Sí, sí, sí. Hay gente que no quiere comprar por internet tampoco este tipo de productos, Claro. o sea, con lo cual... Y yo creo que hay algunos que pueden ser imposibles, ¿eh? Porque hay entidades financieras de por medio, porque puede haber una complejidad intrínseca a ese negocio que venderlo por internet como un producto estándar, yo creo que no podría llevarse a cabo. Sí. Me encanta porque tenemos un montón de preguntas. Mira, Eso tenemos les iba a una decir. de... Disculpa, te interrumpo, Josefa. ¿Ustedes tienen tiempo para responder algunas más? Sí, Sí. Ah, bueno, Me yo por lo menos, parece si que no sé, sí. Josefa. continuemos. Sí, yo tengo tiempo. Además, me Perfecto, parece entonces que la gente sigamos. está muy involucrada, es muy interesante. Sí, me preocupaba ahora que Axel tuviera que salir o algo, pero sigamos entonces. No hay problema. Pues mira, Cristina Contreras te pregunta, ¿no te parece que la aplicación de tecnologías nos lleve a una estandarización de la suscripción, donde no quede espacio para la creatividad y nos obliga a mutar a un suscriptor con mirada comercial más que técnica? Es, a ver, es un poco lo que hablábamos antes. No creo que va a haber una mutación, no creo que sea completa, creo que el suscriptor técnico va a tener que seguir estando porque en definitiva lo que hablábamos no es una ciencia exacta y el suscriptor es quien tiene el conocimiento, no todo lo va a poder resolver una computadora, pero sí definitivamente creo que va a haber una, no sé si llamarle, a ver, una mutación completamente hacia lo comercial. Es una mutación hacia la venta consultiva, por llamarlo de alguna manera. Es una mutación quizá del suscriptor hacia poder sentarse con el asegurado, hablar un mismo idioma con respecto a su logística y tratar de proponerle soluciones que van más allá del contrato. Pero para todo eso se requiere una base técnica, se requiere conocer la industria de la cual uno está en la que uno está operando. No es una mutación, te diría, algo de venta, digamos, de venta furiosa como de cualquier otro producto. Es una venta consultiva y es una venta consultiva que requiere capacidad técnica. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que también, y como hasta ahora ha estado, incluso en el mercado de Lloyds, en los suscriptores de carga, hay suscriptores especializados en carbón, suscriptores de transporte de fondos, suscriptores de refrigerados. La carga es tan exquisita en la particularidad de cada uno que nos volvamos tan estandarizados, yo lo veo muy difícil porque tenemos que conocer mucho de cada mercancía que aseguramos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Tenemos otro anónimo que pregunta, ¿no creen que a ver, prácticamente es el mismo planteamiento, ¿no creen que la automatización de determinados segmentos de operaciones va en contra de la posibilidad de tomar medidas preventivas en dichos segmentos en base a la recolección de datos? No, a ver si entiendo la pregunta. A ver, no, justamente porque lo que proponemos o lo que habíamos dicho es que en esos segmentos bajos donde se automatiza de alguna manera para que el suscriptor no sea de bajo contacto con ese tipo de riesgos, creemos que ahí sí puede llegar a haber alguna tecnología, algún machine learning que permita parámetros que de alguna manera generen recomendaciones o que generen mejoras. No necesariamente quizás sea algo de lo suficientemente fuerte como para que lo haga el suscriptor, pero sí quizá en base a parámetros se puedan generar programas más automatizados, por llamarlo de alguna manera, de sugerencias o de recomendaciones. Justamente lo que permitiría es mayor granularidad en los distintos riesgos, aunque sean muy parecidos, y generar recomendaciones en base a eso. Así que no, en ese caso no me parece que quizás sea algo que pueda prevenir que se puedan generar mejoras para ese segmento.
Perfecto. Arturo Posada, Ujú. tema de blockchain. Hoy en día blockchain está entre nosotros. ¿Cómo ves el blockchain incorporando cómo ves el blockchain incorporando todos los Internet de las cosas asociados en la cadena logística, en la suscripción de la nueva realidad de suscripción del suscriptor del futuro? Bueno, blockchain en realidad es más, tiene que ver con la seguridad y con la fidelidad de los datos, ¿no? O sea, el proceso es un proceso, digamos, independiente que lo que hace es asegurar de alguna manera la veracidad de los datos. Yo creo que va a estar presente seguramente, porque seguramente va a ser parte de lo que haga que un cliente se sienta más tranquilo a la hora, y que la aseguradora se sienta más tranquilo de la veracidad de los datos que uno recibe. Y está todo conectado. Realmente nosotros, nuestra mayor fuente de información va a ser lo que se llama el IoT o el Internet de las Cosas o el Industrial IoT, donde digamos, vamos a recibir la mayoría del input a través de dispositivos que están en puertos, bodegas, buques, transportistas, etcétera. Con lo cual eso va a existir como información y eso va a tener que fluir de alguna manera, y el blockchain seguramente será parte de ese flujo. Hoy creo que hay algunas compañías navieras incluso que están haciéndolo, eh, no voy a decir el nombre de alguna, por ahí no fue esa, pero lo están haciendo dentro de lo que es el tema, por ejemplo, de los conocimientos de embarque, etcétera. Están usando blockchain para todo ese tipo de transacciones, con lo cual definitivamente se puede usar para de alguna manera dar un marco de mayor veracidad y mayor seguridad a cuando exista esa transmisión de datos de un asegurado o un broker o una compañía. Totalmente de acuerdo contigo. Es un complemento y es necesario, ¿no? Luego tenemos una pregunta de Jaime Botero, que comienza con una afirmación que dice: las compañías de seguros son perezosas y poco abiertas al cambio. ¿Ve usted el futuro del manejo de estas tecnologías en una especie de outsourcing técnico que provea la información analizada del suscriptor? Porque una cosa son los datos y otra es la información. Correcto. Es uno de los métodos que de hecho se han pensado para eso. No necesariamente quizá la compañía de seguros quiera de alguna manera tener un departamento dedicado a la recopilación de datos, pero sí pueda trabajar a través de proveedores que hagan ese tipo de trabajo de recopilación de datos y que luego provean ese resultado útil a las aseguradoras. Sí, es otra de las maneras en que vemos que eso podría llegar a pasar, con lo cual es mecanismo perfectamente posible. No sé si había otra parte a la pregunta. No, básicamente lo concluía Okay. diciendo que la diferencia entre los datos y la información. Y ya nos quedan solo 3 preguntas. Okay. Fernando Godoy, que nos escribe desde Chile, pregunta: ¿cómo crees que impactará en el futuro del transporte la pandemia que estamos viviendo? Hemos visto que la última milla hoy tiene mucho más valor que otros tramos. ¿El seguro de transporte cambiará para siempre? El seguro de transporte se adaptará. No sé si cambiará para siempre, pero se va a adaptar a la nueva realidad donde hoy por hoy tenemos mucho movimiento en lo que es esta última milla. Digamos, hay que entenderla mejor, hay que ver exactamente cómo es, porque digamos hay particularidades. Por última milla yo directamente lo relaciono, si no es así, pero lo estoy relacionando mucho con esto que está pasando durante la pandemia, el tema del comercio online y todo ese tipo de cosas, del delivery, de este tipo de cosas, y la realidad es que hay que ver también qué actores se involucran dentro de eso, porque es algo que el otro día conversamos, me parece, en una de las reuniones del comité, donde vemos que quizás hoy por hoy el que está responsabilizado por asegurar esa carga hasta que le llegue al consumidor final, no necesariamente es el dador de la carga, sino que es un intermediario que es el que la vende y no tiene un stock propio, y quizá mute en el sentido de que se convierta en algunos casos en un seguro más de responsabilidad que de daño directo, o responsabilidad de daño directo, pero de responsabilidad, digamos, que sea tomado por una figura, sea beneficiario de otra figura, etcétera. Digamos, no es algo nuevo, es algo que existe ya con, digamos,
puede llegar a ser un seguro que se asemeje más a lo que serían las pólizas de errores y omisiones para freight forwarders, pero a nivel, digamos, doméstico, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí, hay posibilidades de cambio. A medida que va cambiando la logística, que como dijimos es dinámica, vamos a tener que ir corriendo detrás a cambiar, digamos, las condiciones de nuestros contratos y las condiciones de nuestros servicios, porque hay que adaptarse a la realidad del cambio. Totalmente de acuerdo contigo. Y Cristina Contreras, que antes nos había hecho otra consulta, nos hace la siguiente. ¿Qué consejo le darían a los brokers de seguros que les permitan fidelizar a sus clientes? A ver, como consejo, en base a, digamos, a esta nueva realidad, es un consejo que en realidad no es tanto un consejo, digamos, yo diría que quizá lo que hay que hacer es ir, yo les diría a los brokers que muchos ya lo están haciendo, ojo, que vayan, digamos, interiorizándose en todo lo que es este tema del cambio y en lo que es el tema de la nueva información, la explosión de la información, que vayan organizando, muchos de ellos ya lo están haciendo, digamos, organizando conferencias, en este caso webinars, por lo menos hasta que termine la pandemia, acerca del tema, tratando de tener quizá reuniones con sus clientes más importantes que sirvan para revisar sus riesgos vigentes, pero que también sirvan para entender un poco qué es lo que está haciendo su cliente en base a todo lo que es el tema de la información, sabiendo qué es lo que está haciendo su cliente en base a la información, volver y pensar qué es lo que puede hacer el broker para ofrecer servicios adicionales en base a eso. Eso sería mi consejo, digamos. La realidad es empaparse un poco más de lo que está haciendo el cliente en cuanto a lo que es el tema de su manejo de las nuevas informaciones. En mi caso, mi consejo sería buscar nuevas herramientas para darle mucho valor añadido al servicio de consultoría que se da. De esa manera el cliente se siente cómodo, se siente seguro, y si además el broker tiene una relación excelente con la compañía, pues al final se hace un trabajo en equipo, porque yo creo que el trabajo en equipo tiene que ser en la compañía, pero también cuando ganamos un cliente, es un cliente mutuo, ¿no? Y Correcto. si el cliente está satisfecho, va a ganar el broker y gana la compañía. Absolutamente de acuerdo. Nos entran más preguntas también, y veo que también tenemos algunos comentarios. Guillermo Maidana, ¿qué rol juega, en tu opinión, el suscriptor en la liquidación de un siniestro, sobre todo en compañías donde la suscripción y los siniestros son áreas separadas? ¿El suscriptor debe involucrarse en el siniestro para ampliar la información que tiene de los riesgos? Yo soy de una escuela de estar cerca de la gente de siniestros, pero por una cuestión directamente de que quiero tener una relación con ellos a ver, lo que digo es, hay muchas cosas que están escritas en la póliza y hay otras cosas que son espíritu de cobertura. Y la realidad es que para eso hay que estar cerca de la gente de siniestros para explicarles que muchas veces son cosas que uno asegura que las pensó así cuando lo suscribió y que realmente, digamos, hay que darles una mano para entenderlo de esa manera. Puede ser que funcione, puede ser que no. A mí me gusta estar siempre cerca de la gente de siniestros por una cuestión de que también me gusta entender la manera en que ellos piensan y sobre todo porque en muchos casos trabajamos juntos, hemos trabajado juntos yo en distintas compañías con la gente de siniestros en el mejoramiento de los riesgos. Hemos tenido muchas reuniones con la gente de siniestros y la gente de control de pérdidas para generar planes, para generar recomendaciones, y el input de la gente de siniestros es fundamental. Y la realidad es que hay gente en las compañías de seguros, la gente de siniestros es la gente que probablemente sabe muchísimo del riesgo, con lo cual se aprende mucho de ellos también. O sea, aunque sean roles separados o que estén separados las áreas, yo soy, digamos, yo favorezco que haya una relación muy cercana entre la gente de siniestros y la gente de suscripción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he visto muchos compañeros de profesión que antiguamente comenzaron en el seguro como tramitadores de siniestros y a día de hoy, siendo suscriptores, tienen un conocimiento espectacular. Por ejemplo, yo tengo una compañera que fue tramitadora de siniestros muchos años y la experiencia que tiene, lo que aporta al proceso de la suscripción es impresionante.
Y yo creo que incluso en el propio rol dentro de las compañías deberíamos rotar por siniestros a veces los suscriptores, porque leyendo muchos informes y trabajando con siniestros es que se aprende una pasada. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Que tengamos esa comunicación fluida y que se mantenga en el futuro. Es importante, digamos, no solo eso, sino es importante salir a visitar riesgos con los ingenieros, es importante entender cómo trabaja la gente de operaciones, es importante, digamos, como ya te digo, yo considero que el suscriptor es quien vela por el servicio general, digamos, con lo cual mal uno podría arrogarse eso de velar por todo si no conoce o si no trabaja codo a codo con el resto de las funciones que son igualmente importantes que la suscripción. Totalmente. Y veo por aquí que tenemos una última pregunta de Jaime. Luego te hago una pregunta, Juanma, porque he visto que me salían en el chat algunas preguntas, pero me han desaparecido. Y la de Jaime dice, ¿podríamos llegar a un estado de suscripción in situ? Es decir, una negociación con libros abiertos, en la cual conjuntamente aseguradora, asesor, cliente, fijen los parámetros de evaluación del riesgo mutante y la forma en que se construye el algoritmo que lleva a cabo esta evaluación. Es interesante eso. Creo que va a ser, entendemos que va a ser una relación de libro abierto, entendemos que va a ser, no sé si entendí bien lo de in situ, pero digamos, entendemos que va a ser una relación de libro abierto, entendemos que va a ser una relación que debe generar confianza sí o sí, como para que todas las partes se sienten y todas las partes estén conformes con el rol que cada uno tiene, y que sobre todo el asegurado se sienta tranquilo de que su información está siendo utilizada para su propio, digamos, beneficio, etcétera, digamos. Y la realidad es que entendemos que el acceso a la información como tal que nos pueda brindar a nosotros o al productor o al gerenciador de riesgos un asegurado es el libro abierto. Entonces, sí, creo que va a ser así. Perfecto. Pues mira, terminamos con las preguntas y en el chat... es que en el chat aparecen muchas, claro. A ver... En el acceso a información... Este ya nos la preguntó antes, yo creo que Sebastián. De todos los panelistas. Hola Axel y Josefa, en relación a la tecnología que como comentan va creciendo... Pues sí, esto parece una pregunta. Hola Axel y Josefa, en relación a la tecnología que como comentan y va creciendo, ¿creen que en futuro el sabotaje o el ciberataque en alguna medida también va a ser más avanzado y sea necesario contemplar dentro del contrato de seguro de carga? Dado que esta causa pueda ser más potenciada a nivel pérdidas a los asegurados. Correcto. Sí, a ver, ya pasa hoy. Digamos, ya pasa hoy que realmente otro de los temas que charlamos mucho en el Comité de Carga y Prevención de Pérdidas de Alzheimer es el tema de cyber. Y la realidad es que cuanta más información hay, más posibilidades hay de que esa información sea utilizada para, digamos, fines no muy honestos. Con lo cual, entiendo que es algo que puede entrar dentro de la discusión y entiendo que es algo que seguramente se está trabajando, si no es que hay algo ya por ahí dando, digamos, vigente, donde cyber dentro de una de las pólizas de Marín. Creo que deben existir casos, pero seguramente es algo a tener en cuenta y como digo, digamos, vamos a tener que trabajar con varios de los otros suscriptores dentro de la compañía, incluidos los suscriptores de cyber, líneas financieras o de fraude, como para ver cómo podemos dar una solución integral que incluya cyber, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un riesgo sistémico para todos. Es un riesgo que ya se ha vivido. Yo recuerdo que hace un par de años hubo un ciberataque a una terminal en concreto en un puerto europeo. No me acuerdo si fue Rotterdam o en Hamburgo. Y es una realidad que, claro, el mercado asegurador, ahora tenemos una de las principales exclusiones de cyber. Hay distinto clausulado al respecto, algunos más laxos, otros menos. Pero a día de hoy es una cobertura en la que el mercado asegurador está trabajando, pero de momento es complejo porque, como siempre, dar una cobertura requiere de un análisis que lleva tiempo para evaluar el impacto que supone y darle un producto adecuado, hablo en Marín, y un producto que tenga el precio adecuado, ¿no?
Exacto. Sí. Lisette Valdivieso te pregunta, Axel, con la complejidad del seguro de carga por las variables en el tipo de mercancía y los parámetros que tomamos en consideración para los cálculos, esta mutación en cuanto a tiempo, ¿consideras que se ha aplicado este cambio tomando en consideración que las ventas compras online se han incrementado exponencialmente y se requiere que el seguro sea a la misma velocidad? No sé si entendí bien la pregunta. Digamos, si hoy por hoy estamos, digamos, haciendo a tiempo a atender esa nueva realidad de las compras y ventas online. Si es Claro, eso, yo creo que digamos... es que nos adaptemos, ¿no?, en el tiempo a esta realidad. Ok. No, a ver, en el tiempo sí, pero de nuevo, va a depender de la información que nosotros podamos tener en tiempo real del tipo de flujo de mercaderías, de la variedad del tipo de mercaderías, etcétera. Hoy por hoy, creo que todavía, por lo menos hablo de las experiencias de algunas de estas cuentas que he llegado a analizar, me parece que seguimos aplicando cuestiones tradicionales o tiempos tradicionales en la suscripción y realmente tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Con la información limitada y estática de la que siempre estuvimos hablando, digamos. La realidad es que me parece que eventualmente sí, estas compañías, grandes retailers digamos, de productos o estos intermediarios tipo eBay, Mercado Libre o como sea, digamos, son grandes locomotoras de información. Con lo cual, y ellos lo saben, con lo cual, digamos, ellos van a ser los primeros interesados en incluso ser ellos quienes tengan un producto para ofrecer a sus clientes, con lo cual estoy seguro que va a aparecer algo que va a formar parte de la oferta de ellos y que la compañía pueda estar detrás dando el soporte. Por supuesto. Y esto sí que sería mucho O que más... ellos creen su propia compañía de seguros, también puede pasar. También. Y si no es que ha pasado ya, pero... También, totalmente. Que esto, yo creo que esta pregunta estaba muy vinculada a la que nos habían trasladado antes en cuanto a la venta del seguro de carga por internet, ¿no? Esto sí que es más factible, es más masa y yo creo que sí. Pues mira, yo creo que con esto terminamos con una conclusión que nos traslada Rubén. La veo que es más que una pregunta, es una conclusión. Rubén Lauria, y dice, probablemente la pregunta que debemos hacernos no es si la automatización terminará supliendo a la suscripción personalizada o no la hará, sino cuánto tardará en hacerlo. La suscripción de perfil bajo, de riesgos estándar, pequeños y medianos, ya se está gestionando por medio de programas de cotización y análisis de riesgos. Un análisis hecho de forma muy básica y muy generalizada, pero que poco a poco y en base a la información que seamos capaces de suministrar a las máquinas, irá sacando sus propias conclusiones e irá movilizando las tarifas en función de las causas de los siniestros. Esto va en relación también con el proceso de automatización de los siniestros, teniendo en cuenta todos los factores que hayamos considerado necesarios analizar en la valoración de los riesgos. Esto es una realidad que ya se produce hoy en día. Por supuesto, siempre habrá hueco para la especialización y el análisis de los grandes riesgos, pero cada vez ese margen será más estrecho. Lo único que puedo decir de esto es que le quiero agradecer a Rubén por esta reflexión, porque honestamente es la mejor conclusión que podría haber habido para esta conferencia. Es impecable, así que no mucho más que decir. Totalmente, qué bien, porque además era justo la última que teníamos en el chat y yo creo que Rubén ha dado el toque final a este foro. Muy bien. Así que pues nada, muchísimas gracias Axel y yo creo que esta ponencia ha sido muy interesante para todos y la verdad que nada, que nos vemos pronto. En serio, muchas gracias a todos los que participaron y muchas gracias a Alsun por el espacio, a Josefa, gracias por tu presentación y por la moderación. Y bueno, hasta el próximo. Bueno, muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Josefa, por tu moderación. Excelente foro, gracias a todos también por sus preguntas. Bueno, pues una especial también felicitación a nuestro comité de carga y de prevención de pérdidas que hizo posible este foro. Recuerden que en nuestra página web está la revista El Zoom, donde está el artículo en el que se basó, digamos, la decisión sobre hacer este foro. El suscriptor del futuro por Axel.
y que también estuvo bajo revisión por Josefa y por María Fernanda Alonso. Entonces ahí pueden consultarlo, pueden consultar también otros artículos de nuestra revista simplemente pues queremos cerrar agradeciéndoles nuevamente su asistencia y recordándoles que el próximo foro va a ser sobre el convenio de Nairobi o la obligación de remoción de escombros. También les agradeceríamos si pueden diligenciar la encuesta, es muy corta, sobre este foro, también para mejorar en futuros eventos. Y bueno, eso es todo. Recuerden también que la grabación de este evento va a quedar en nuestro canal de YouTube, Al Zoom Latinoamérica, donde están también las grabaciones de anteriores foros. Ahí pueden, digamos, consultar foros, pueden consultar congresos anteriores del Zoom. Entonces los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y así también les llegan las notificaciones cuando carguemos nuevo contenido. No siendo más, gracias Axel, gracias Josefa y favor, que gracias. tengan un excelente día. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao, un saludo. Hasta pronto.